higiénico, pero de tipo químico, ¿ya? Por si acaso, de igual forma empecé a grabar esta clase. Así que vamos a empezar a hacer un poco de introducción a eso, ¿ya? Para ya la próxima semana entrar de lleno con lo que corresponde a gente de interés higiénico, más específicamente agentes químicos. Pero para eso tenemos que empezar a ver o a recordar o a conocer un poco más de lo que es algunas definiciones o conceptos básicos en química, ¿ya? No es nada complejo, para que no se preocupen mucho. Bueno, materia. Es la componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracterizan por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a través de los sentidos. Un ejemplo de esto es cuando uno va a hervir agua para prepararse un té, un café o un mate. El agua está fría, por lo tanto uno lo coloca el agua en un hervidor o una tetera, las enciende y espera que éstas empiecen a calentarse. Y ahí uno empieza, en el transcurso del tiempo, a ver un cambio en la materia, que el agua de estar líquida pasa a ser gaseosa, ¿ya? Otro ejemplo es cuando uno toma agua, la coloca en una cubeta y prepara hielo, ¿ya? Son como ejemplos o casos bien sencillos de lo que es la materia en sí. Ahora, la materia es todo lo que nos compone a nosotros, ¿ya? Y de una forma uno ve una mesa y uno ve una materia compacta, sea esto de madera, plástico, hierro, independiente de que estos elementos puedan sufrir cambios mecánicos. Como por ejemplo, si uno toma un plástico y lo dobla, uno se da cuenta que va a haber una sección que se va a debilitar, ¿ya? Ahora, tipo de materia. Cuando uno ya empieza a ver la materia en sí desde el concepto de la química, uno va a empezar a ver mezclas puras, o sustancias puras, mejor dicho, y las famosas mezclas, ¿ya? Ahora, es importante entender de que las mezclas en sí se van a componer de distintas sustancias puras, ¿ya? O sea, por ejemplo, aunque ustedes no lo vean bien, un té o un café preparado es una mezcla, ¿ya? Porque ustedes ven el café, ven el azúcar, o se le echan endulzante, mejor dicho, ustedes ven algo homogéneo, ustedes no pueden ver los distintos componentes o diferenciales. Ahora, se distinguen dos tipos de materia, sustancias puras y mezclas. Y las sustancias puras son elementos y compuestos, como por ejemplo el oro. El oro, por ejemplo, es una sustancia pura, cuando está 100% oro. Ahora, las mezclas muchas veces es lo que uno más utiliza, ¿ya? Y desde el punto de vista de la higiene industrial, son las que uno tiene que tener muchas veces más cuidados y ver bien cuáles son sus características físico-químicas que hacen que ésta pueda tener un efecto en la salud de los trabajadores y en la salud de las personas también. Ahora, estas mezclas muchas veces las personas no creen o no saben que también existen en sus casas, ¿ya? Por ejemplo, el famoso cloro, o el mal llamado cloro, porque no es cloro puro, es un compuesto de amonio con cloro y una serie de elementos más, que ahora se está utilizando mucho para poder limpiar y desinfectar. Ahora, sustancia pura es un tipo de materia de composición fija, uniforme e invariable, y cuyas propiedades químicas y físicas son idénticas, sea cual fuere su procedencia. Por ejemplo, un metal como el litio. O sea, si yo tomo, por ejemplo, un cobre o un trozo de cobre que se saca acá o en México, va a ser cobre igual, va a tener las mismas características. Ahora, por ejemplo, el oxígeno puro, no como el oxígeno como mezcla de gases que nosotros respiramos, si uno toma una molécula de oxígeno o un átomo de oxígeno, se va a dar cuenta de que es igual aquí y en cualquier parte del mundo. Ahora, clasificación de los elementos por sus propiedades. Y acá tenemos de una forma bien simple un sistema periódico, ¿ya? En los cuales vamos a tener toda esta sección que son metales y esta sección que son no metales. Ahora, acá vamos a tener también, darnos cuenta que se empiezan a clasificar por letras y por números, por los grupos A y los grupos A. Y acá que tenemos una cosa que acá no se ve muy bien, ¿ya? Por eso vamos a ver la siguiente lámina. Y acá tenemos ya un sistema periódico de los elementos. Y acá hay que tener bastantes nociones. O sea, no les voy a pedir que se aprendan el sistema periódico completo, no es eso. Pero me interesa que lo empiecen a conocer, ya que en higiene industrial
específicamente con agentes químicos, vamos a trabajar mucho con esto. O sea, vamos a darnos cuenta de que es importante conocerlos, reconocerlos y ver cómo estos pueden actuar. Ahora, vamos a tener en la sección acá, donde dice grupo 18, que son los gases nobles, en los cuales muchas veces no se, o en la gran mayoría de los casos, no se van a mezclar con nada. ¿Ya? Tenemos el grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17, que son los famosos grupos A. ¿Ya? Y como estaba en la diapositiva anterior, son estos que tenemos en la sección de acá y en la sección de acá. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos compuestos? Que estos participan y formando muchos compuestos químicos. Eso vamos a ver también ya las próximas semanas. Ahora, estos acá que están con un color rosado, ya son los grupos B, que corresponden del 3 al 12. Y son grupos que por lo general tienden a formar, o ya son grupos metálicos, y algunos no metales. Un ejemplo tenemos el cromo, que es acá el número 24, el cual puede trabajar como un metal y también como un no metal. O sea, puede formar un óxido o un ácido, dependiendo de cómo esté. También tenemos el níquel, por ejemplo, el 28, y el fierro que corresponde al 26, y el famoso cobre, el número 29. El cobre, chiquillo, es un elemento que se extrae mucho acá en Chile, una cantidad y una manera bien intensiva. Ya recordemos que nosotros somos prácticamente el mayor exportador de cobre en el mundo. Y el cobre es un elemento que se trabaja en lo que corresponde a la minería, específicamente la minería de los metálicos. Y acá tenemos los elementos, o los elementos de transición, ¿no? O más que transición, son elementos de los lantánidos antínidos, que son elementos que existen, pero no son muy habitual del uso industrial o el uso nuestro. Sin embargo, esta sección del sistema periódico es la que ya tiene un uso mayor o más intensivo. Acá, por ejemplo, tenemos el carbono, el nitrógeno, el azufre, el cloro, el aluminio, etc. Estos elementos de acá tienden muchas veces a reaccionar con esta otra sección de acá. O sea, los del 1 y el 2 tienden a formar compuestos con el 13 al 17 de acá. Por lo tanto, van a también formar en ciertos aspectos algunas mezclas. O sea, tenemos sustancias puras que pueden formar mezclas, pueden formar otros compuestos. Mezclas. Una mezcla es un tipo de materia que consiste de dos o más sustancias puras. No tiene una composición fija. O sea, una mezcla va a tener dos o más compuestos y no necesariamente van a estar formados o se van a componer en cantidades iguales. O sea, por ejemplo, cuando uno se hace un café y es una taza aproximadamente 200 ml, van a ser 200 ml o 190 ml de agua y las otras cosas que van a hacer el café, el té o el azúcar, lo que uno le esté colocando. Por lo tanto, van a haber distintas cantidades o distintas cosas. Ahora, puede descomponerse a sus componentes por medios físicos, como también puede ser separado por el mismo medio. O sea, un ejemplo bien sencillo es la Coca-Cola. Uno ve un vaso de Coca-Cola y uno no ve los componentes, pero quizás sí lo podemos descomponer, colocando la Coca-Cola en un envase o una olla o un sartén en la cocina. Y uno se va a dar cuenta de que se va a desaparecer un componente de esto, que es el agua. Y esta agua se va a transformar en un vapor. ¿En qué va a quedar? Una parte que es como el concentrado o el jarabe que produce la Coca-Cola, o que genera o hace la Coca-Cola. Ahora, tenemos la clasificación de la materia. Y hay que entender algo bien sencillo con esto. Vamos a tener la materia, vamos a tener mezclas y vamos a tener sustancias puras. ¿Ya? Y acá vamos a tener los elementos tal como salen acá en el sistema periódico. ¿Ya? Y compuestos, que van a ser la mezcla de que va a ser la mezcla de uno o más elementos del sistema periódico. Ahora, las mezclas pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. O sea, por ejemplo, una mezcla homogénea es un café o un té, o una bebida. Y una mezcla heterogénea es una sopa de fideos, por ejemplo, en la cual uno puede identificar los distintos elementos presentes en esta sopa.
Ahora, la materia en sí puede ser uniforme en todas sus partes y no puede ser uniforme en todas sus partes. O sea, si uno ve un elemento o una cosa de una sola estructura o una sola fase, uno que dice, ah, tengo algo homogéneo. Ahora, si uno puede ver esto en distintas formas, uno dice heterogéneo. Un muy buen ejemplo es el agua y el aceite. Cuando ustedes ven agua y aceite, ven algo heterogéneo, ven algo que se puede separar en sus distintos elementos, ¿ya? A diferencia de un té, que en primera instancia uno lo ve en la taza y uno ve un té solamente, no ve algo más distinto a eso. Ahora, ¿qué es la materia en sí? Cuando se habla de los estados de la materia, se hace referencia a los mecanismos internos que afectan a las partículas o moléculas, entendiendo a la materia como una forma física capaz de observarse y que posee una estructura definida. Al principio hicimos una definición de materia, pero a mí muchas veces me gusta más esta definición de materia, la que hace también referencia a sus estados, ¿ya? Y eso, chiquillos, es súper importante, porque desde el punto de vista de la higiene industrial, a nosotros nos interesa mucho conocer, identificar y ver bien cuáles son los estados de la materia, ya que de sus propiedades físico-químicas va a depender en muchos aspectos, muchas cosas, cómo nosotros debemos trabajar con ellas y cómo también debemos aplicar una medida de control para poder tener esto bien, bien claro. Y así en el fondo saber con qué estamos trabajando y poder ver bien cómo debemos controlarlo. Ahora, de modo resumido, perdón, de modo resumido, se habla de estados de la materia, se hace referencia a los mecanismos internos que afectan a las partículas o moléculas, entendiendo la materia como una forma física capaz de observarse y que posee una estructura definida. Acá, por ejemplo, muchas veces vamos a ver, como dice acá la siguiente lámina, que vamos a tener, por ejemplo, tres estados de la materia, que son los que siempre conocemos nosotros, y es lo que se nos ha mostrado siempre, por ejemplo, en el colegio, o los que son papás y tienen sus hijos en el colegio se han dado cuenta de eso cuando están revisando las materias de ellos. Y hay el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero también hay un cuarto estado, que es el plasma. ¿Ya? Yo no lo explico mucho, ni lo paso mucho, porque no es algo que nosotros trabajemos de algo, se trabaja y existe sí, pero en la industria no es algo tan masivo. Sin embargo, estos tres estados sí lo son. Ahora, muchas veces vamos a tener cosas sólidas, líquidas y gaseosas. Desde el punto de vista de la higiene industrial, hay que preocuparse muchas veces si tenemos algún elemento líquido el cual pueda pasar a una fase gaseosa. Y acá vamos a tener bastantes consideraciones. Un ejemplo de ello es el cloro, como le dije en un principio, el mal llamado cloro. El cloro que uno utiliza para limpiar, y uno ve que es una sustancia líquida. Sin embargo, cuando uno está limpiando, ese líquido empieza a pasar a una etapa o una fase de tipo gaseosa. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si es un líquido, ¿cómo yo lo puedo oler? Porque claro, uno está limpiando con cloro o con algún líquido de limpieza y uno lo siente, huele lo que está ese líquido. Y es porque muchas veces, por sus distintas características, estos líquidos pueden pasar a fase gaseosa, pero a temperatura ambiente. O sea, a la temperatura que uno está, en la temperatura del día, por ejemplo, ahora pueden hacer fácilmente unos 20 grados Celsius, 22 grados Celsius, a esa temperatura el líquido pasa a una fase gaseosa. Por lo tanto, nosotros tenemos siempre, cuando vamos a trabajar con algún producto o alguna sustancia química, preguntarnos en qué estado está y cuáles son sus características físico-químicas para poder entender por qué puede pasar de una fase a otra. Ahora, estado sólido. Tiene una forma definida, volumen definido, partículas muy cerca fijas y partículas se mueven muy levemente. Acá tenemos un ejemplo bien sencillo, que es el hielo. El hielo tiene un volumen y una forma definida, pero no propiamente por sí, sino que por el envase o el elemento que lo contiene. ¿Ya? Ya, a su vez, teniendo claro esto,
teniendo claro esto, uno tiene que darse cuenta de que va a depender directamente de cómo se esté formando esto, o el envase que lo pueda contener. Ahora, forma definida del estado líquido. Ahora, forma indefinida, volumen definido. O sea, la forma que este tenga va a depender de un volumen o el envase que lo pueda contener. Toma la forma del contenedor, partículas están cercas unas de otras, pero con movimiento. Y las partículas se mueven lentamente. Ahora, acá también va a depender de qué tan viscoso sea el líquido. Porque, por ejemplo, uno puede tener agua, y esa agua va a tener una forma muy distinta, muy diferente a lo que, por ejemplo, va a tener el aceite. ¿Ya? Aquí tenemos densidades distintas o elementos diferentes. Propiedades del estado gaseoso. Forma indefinida, volumen indefinido, toma la forma y el volumen del recipiente que lo contienen, partículas separadas y partículas se mueven muy rápidas. Y acá tenemos un ejemplo para esto, que es el gas licuado. Ustedes ven un cilindro de gas, por ejemplo, o un desodorante, tanto para el cuerpo como para un desodorante ambiental, y ustedes ven una forma definida que es la forma que está dada por el envase. ¿Ya? Aquí lamentablemente vamos a tener también que tener muchas veces ciertos resguardos en cómo se pueden manipular o se pueden manejar estos envases. Ahora, acá tenemos los estados de la materia, ¿ya? Y acá también vamos a verlo muy asociado, por ejemplo, al agua, que vamos a tener un estado sólido, un estado líquido y un estado de tipo gaseoso. Ahora, el plasma, bien insisto, es algo que existe pero no se utiliza muy comúnmente, ¿ya? Se utiliza en casos muy puntuales. Acá tenemos a más baja temperatura, el agua va a estar en un estado sólido, y la cual empieza a cambiar de estado a medida que va aumentando la temperatura. Ahora, los cambios de estado, ¿ya? Y estos cambios de estado a nosotros nos van a importar mucho desde la perspectiva de cómo poder trabajar también ciertos factores del ambiente de trabajo para evitar que esto suceda. O sea, si tenemos, por ejemplo, una sustancia líquida que puede pasar a una fase gaseosa con una temperatura alta, uno que hace va a aplicar un control en el ambiente de trabajo, o sea, va a colocar una temperatura un poco más baja. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos sólido, líquido y gaseoso. El líquido, cuando se enfría, pasa a sólido, que es la solidificación. Cuando el sólido se calienta, pasa a una fusión. Cuando el líquido se calienta, pasa a una fase gaseosa, que es una evaporación. Y el gas, cuando se enfría, pasa a una fase líquida, y esto es la famosa condensación. Ya, chiquillos, voy a proceder a liberar los micrófonos, ¿ya? Para que me puedan hacer distintas preguntas, ¿ya? Ahí quedamos ahí. Chiquillos, ¿tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Chiquillos. No. ¿Ya? Chiquillos, les recuerdo que pueden, si van teniendo distintas ideas o consultas, me las pueden hacer por el chat de Moodle y por mi correo, es alvaro.campos@uda.cl. Ustedes saben que cuando me envían correo yo se los respondo, ¿ya? Para que no piensen que se van a quedar sin respuesta, ¿ya? Ya, okay. Bueno, Ya esta unidad se la va a estar subiendo ya más tardar el lunes o martes de la próxima semana, para que les empiecen a revisar. Ya, por favor, así que si van teniendo dudas o consultas, me las avisan. De igual forma, no se olviden de subir los trabajos y participar en los foros. Chiquillos, ¿alguna duda más? no. ¿No? No, profesor. Chiquillos, quedamos hasta acá. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao, profe. Chao.